Bienvenidos nuevamente a Educación y Conciencia, este programa donde le damos espacio a todo aquel que quiera venir y platicar de este tema tan importante. Nuevamente está con nosotros Ana Julieta Padilla, experta en el tema de educación a distancia, educación virtual, y la semana pasada nos quedamos con el tema de la brecha digital, cómo se está polarizando los que tienen acceso, los que no tienen acceso, y justamente nos habíamos quedado en un proyecto que están haciendo alumnos de su universidad para educación a distancia sin que tenga que intervenir Internet. Bienvenida una vez más. Gracias, Jorge. Un honor estar aquí, un gran placer. Me encanta hablar de este tema, la verdad. Yo creo que yo nací para esto, la verdad, para la educación a distancia. Es algo que me apasiona y pues toda mi vida me he dedicado a esto. Y te platicaba en el programa anterior que si bien la pandemia nos ha dejado muchos aprendizajes, también este tema de la brecha digital. Así es. Que no todos tienen el mismo acceso a Internet. O sea, tenemos comunidades muy apartadas donde pues escasamente llega la luz todos los días de la semana y no hay oportunidad de conexión a Internet. Incluso he visto que hay algunas rancherías donde se venden como fichas por tiempo, ¿no? Que duran así poquito y la gente así como que se conecta rápido y manda un mensaje y tal. Entonces hay una brecha de Internet, hay una brecha digital, pero esta brecha también es una brecha de oportunidades. Claro. O sea, oportunidades para tener acceso a la comunicación, a la información y durante la pandemia, a la educación. Entonces hay un grupo de jóvenes de la universidad que se acercaron conmigo y ellos tienen un proyecto de desarrollar una plataforma educativa que no funcione con Internet, donde estas personas de las comunidades rurales puedan tener acceso a educación y que esta plataforma tenga ahí los contenidos y la puedas utilizar desde tu celular, porque la verdad es que hay más celulares que personas en el planeta, ¿no? Entonces el celular es algo muy accesible y cuando estas personas dueñas de estos celulares tengan oportunidad de bajar a un lugar donde haya conexión, algún punto, alguna plaza pública para conectarse a Internet, como que se recarga esta plataforma y entonces otra vez tienen acceso a estos contenidos, ¿no? Un ejemplo similar existe, por ejemplo, en África, donde hay ciertos lugares donde igual hay mucho analfabetismo y hay poco acceso a Internet, y entonces el gobierno ha desarrollado un programa de radio rural, y entonces hay unas radios como pregrabadas con contenido que le dan a las personas para que a través de ese contenido se eduquen, y entonces hay muchos temas sobre salud, sobre higiene, sobre control de plagas, y cada semana estas radios son actualizadas por una camionetita que llega ahí a la comunidad y como que les actualiza la información, ¿no? Entonces, recursos para combatir esta brecha digital hay muchos. Yo creo que este problema tiene que estar en la agenda de los programas sociales y de los programas de gobierno, porque como lo dije, la brecha digital también es una brecha de oportunidades. Así es. Recuerdo el programa Enciclomedia. Ah, sí, bueno. Que era algo similar a lo que nos estás comentando, que en CDs venían muchísima información, cursos, videos. La idea no era mala. De repente dijeron, está buenísimo, pero ahora eliminamos el CD y lo hacemos todo en la nube. ¿No sería un poco regresar a eso? ¿No podríamos ayudarnos de eso que ya existió? Sí, en parte sí. El problema con Enciclomedia fue que no se capacitó adecuadamente a los docentes que lo iban a utilizar. Y que es justo lo que comenzaste platicando la semana pasada. La importancia de que los profesores, las maestras estén capacitados y que sean flexibles. Es correcto. Y lo que decíamos de la importancia de la integración. O sea, tú puedes tener un producto espectacular como la Enciclomedia, pero si no lo integras con el usuario, que van a ser los estudiantes y los alumnos, esta falta de integrar, de capacitar, de aterrizar el proyecto es donde ahí
puede no tener éxito el proyecto, ¿no? Entonces, flexibilidad sí, pero también integración. O sea, la tecnología tiene que estar muy integrada con la parte educativa. Y yo creo que lo que nos trajo la pandemia fue que aquellos profesores que se resistían a usar la tecnología y que habían dado su clase como toda la vida la habían dado sin sumarle nada más, la pandemia hizo que se subieran al barco, o sea, que se subieran a la tecnología porque no nos quedaba de otra, ¿no? Y además de manera ágil. O sea, no es así de que, ahí te voy a dar tu curso que dura 6 meses. No, o sea, ya, a ver, en 3 días, ¿no? Te capacitas porque las clases siguen el lunes, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia importante, como redescubrir esta posibilidad. Todavía hay vicios. Sí. Todavía veo cursos, por ejemplo, donde todos los chicos apagan su cámara. Como profesor, yo siempre les pido que la tengan encendida, porque los veo si ya están cansados, si están pajareando, si están contentos, y hago muchas dinámicas, pero hay profesores que siguen poniendo un PowerPoint y leyendo. Están desperdiciando una oportunidad buenísima de hacer cosas diferentes. Hay chicos que aprenden mejor de una forma visual, otros son más auditivos, otros son más kinestésicos. Y esta parte de la educación virtual o a distancia nos facilita esto. No todos aprenden a la misma velocidad, no todos aprenden con el mismo, en el mismo proceso. Creo que esto es una herramienta que es buenísima. Sí, sí. Mira, Jorge, esto que tú estás comentando, yo lo vincularía a una de las características de la educación a distancia, que es la interacción, la posibilidad de la interacción. Entonces, hay diferentes esquemas de interacción. Una interacción muy baja, que es cuando no prenden las cámaras, cuando el profesor solo lee un PowerPoint, hay cero interacción, ¿no? Así es. Luego viene un nivel de interacción un poco, digamos, una mediana, ¿no? Hay un poquito más de interacción cuando el profesor hace pausas y pregunta cómo vamos, hace preguntas dirigidas, porque a veces el profesor dice, ¿quién tiene dudas? No, pues nadie. Pues eso no es interacción, ¿no? Entonces, más bien es hacer preguntas dirigidas. ¿Podrían darme un ejemplo de lo que estoy diciendo? ¿Tú qué piensas? Fomentar ese tipo de interacción. Y hay una alta interacción cuando a una clase a distancia, en tiempo real, podemos sumarle otras herramientas como este tipo de quizzes rápidos, el famoso Kahoot, estas herramientas como tipo pool. Hay una que se llama Mentimeter, que haces como estos sondeos de opinión. Hay otra herramienta, que estoy diciendo por las herramientas que tienen su versión gratuita, para que no crean que estoy aquí promocionando. Hay otro que se llama Nearpod, ¿no? Donde puedes meter elementos de gamificación. Y entonces el profesor está dando la clase y de repente dice, bueno, ok, ahí les va un juego. Y comparte su pantalla y les pasa el código y a ver, todos abran su celular y digiten este código y entonces el juego es unas serpientes y escaleras y el que gane se va a llevar tal premio, ¿no? Y los chicos encantados. Exacto. Y esa es una alta interacción. Y esa alta interacción la podemos usar gracias a la tecnología, ¿no? Y gracias también a la capacidad que tiene este profesor de inventarse un juego, de innovar en su clase, darla de manera diferente y de ir aprendiendo estas herramientas que le van a ayudar a tener esta alta interacción. Así es. Ahora con tanta información que existe, el problema es ahora sí hacerle al curador, como decías, de esta información. Hay también mucha información basura. Sí. Y ya, pero los chicos se van volviendo curadores, ya saben que sí, que no, cuál es la fuente correcta, la fuente que no, que sí podemos confiar. Sí, hay unas fuentes académicas, incluso hay una cosa que se llama Google Academics, donde ahí están los libros o las bibliotecas digitales, ¿no? Entonces, sí hay forma de identificar cuáles son las fuentes académicas de las que no son. ¿Cómo ves? Tú tienes alumnos desde los muy
jovencitos de primer semestre. ¿Cómo los ves comparados con generaciones anteriores? ¿Son más exigentes? ¿Son iguales? Yo creo que esta generación que el día de hoy está en las aulas universitarias, que acaban de entrar a la universidad y que les tocó estudiar el bachillerato en la pandemia, vienen con otro chip. O sea, sí han evolucionado en que son como más críticos, son como más exigentes, pero no que te exijan a ti como profesor, sino que son más exigentes en cuanto a que les tienes que dar información de más calidad y tienes que darles más opciones de información, ¿no? Y tienes que darles esta posibilidad de que ellos elijan, ¿no? Elijan qué tema quieren abordar y cómo lo quieren abordar. Entonces, ahí es donde yo percibo esta exigencia por parte de la nueva generación. Y es esta exigencia hacia la flexibilidad otra vez, ¿no? Sí, es lo que yo percibo. ¿Qué le recomendarías a un alumno de nuevo ingreso a la universidad? ¿Qué le recomendaría? Esta pregunta sí me sorprende un poquito. A ver, pues la experiencia universitaria yo creo que hay que aprovecharla muchísimo. Entonces, lo primero que le diría es aprovecha la experiencia. Aprovecha todo lo que te da la universidad, todo lo que te da la posibilidad, porque pues no todos la tienen, ¿no? Lleva una agenda, aprende a autogestionar tu tiempo, a establecer prioridades, cuida tu salud mental, haz deporte, ten amigos, ten distracciones sanas. ¿Qué más le diría? Aprende a usar la biblioteca digital y las fuentes de internet. Eso prácticamente. Buenísimo, sí. Buenísimo. Es el mejor momento de la vida y lo están desperdiciando muchos de ellos. Sí, o no lo están valorando. No lo están valorando. Hay tantas cosas por hacer, tienen la energía, tienen el tiempo, tienen las ganas. De repente me dicen, son chavos que no están motivados. Sí, nada más hay que encontrar el botoncito de encendido de la motivación y una vez que lo prenden, son pura energía. Vamos a hacer una leve pausa, muy corta pausa, y regresamos para seguir platicando con Ana Julieta Padilla. Regresamos con Ana Julieta Padilla y le tengo una pregunta otra vez difícil. ¿Qué rol ha jugado la incertidumbre en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje durante la pandemia? Pues mira, Jorge, creo que la incertidumbre ha sido el reto mayor durante la pandemia, no solo para la educación, o sea, para lo social también. Y la incertidumbre, pues es como el desierto, ¿no? Yo lo relaciono mucho con el desierto. Tuve la oportunidad de estar en Tierra Santa y de mirar el desierto, el mismo desierto donde Jesucristo estuvo 40 días, ¿no? Y es un mar así impresionante, ¿no? Pero de arena, que no le ves fin. Y entonces yo le preguntaba a los guías, les decía, bueno, pero aquí las personas que viven en el desierto, ¿cómo se orientan? Porque las dunas se mueven en la noche, pega el viento, o sea, ¿cómo la gente cómo se orienta, no? Y entonces ellos me decían algo bien interesante. Me decían, pues se orientan a través de las estrellas, o sea, voltean a ver el cielo y ahí están las estrellas y entonces así es como se orientan, ¿no? Entonces yo relaciono mucho la incertidumbre con esos desiertos, ¿no? Y en la vida hemos pasado por estos desiertos y yo creo que en la pandemia a todos nos pasó. Y las estrellas, eso que nos guía en estos momentos de desierto y de incertidumbre, las estrellas son estas convicciones personales que tenemos, estas creencias, nuestros valores, eso es lo que nos guía en esta oscuridad, en esta incertidumbre, en lo que creemos, en lo que confiamos, nuestras metas. Y si lo trasladamos al medio educativo, las metas son estos objetivos de aprendizaje o resultados de aprendizaje, ¿no? Entonces el profesor que tiene que dar una clase y que a mitad de la pandemia se quedó con la mitad del grupo,
tenía que hacerlo desde casa. Desde la dirección le daban indicaciones diferentes porque los directores también estaban pasando por esta incertidumbre y que decías, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora para dónde? No sabíamos ni cuánto iba a durar. Exacto, no sabíamos cuándo se iba a acabar. O sea, llevábamos 1 mes, 2 meses y decías, ¿qué onda, no? Entonces, estas estrellas eran tus planes académicos. O sea, un docente al final tenía que concluir y tenía que alcanzar ese objetivo que venía en su programa académico. Entonces, eso le diría yo a todos los profesores, ¿no? Cuando pases por estas incertidumbres ¿y ahora qué va a pasar con mi grupo y tal? Regresa a tu planeación, regresa a tu programa académico, regresa a lo que te han dicho, a lo que está ahí en los objetivos, ¿no? Y luego me gustaría mencionar, Jorge, otro tema muy interesante que tiene que ver con la incertidumbre, que es que algunos sociólogos norteamericanos dicen que vivimos en un mundo VUCA o VICA, ¿no? Que son estas siglas de vulnerabilidad, vulnerabilidad, incertidumbre, que es como la traducción del inglés de uncertain. Entonces, vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Entonces, vivimos en este mundo que es así, es ambiguo, complejo, incierto y cambiante. Y cada vez más rápido, el cambio es cada vez más rápido. Cada vez más rápido. Entonces, ¿cómo navegar en este mundo VUCA siendo educador, ¿no? Pues se vale a veces no saber qué hacer, se vale no saberlo todo, se vale pedir ayuda y se vale mirar el horizonte, ¿no? O sea, lo que a veces los pedagogos decimos, la horizontalidad del curso quiere decir hacia dónde voy, ¿no? Y eso lo que les decía hace rato, estos objetivos que no cambian. Entonces, ¿cómo navegar este mundo complejo, incierto, cambiante y ambiguo? Pues es a través de tener muy claros tus referentes como en el desierto. Estas estrellas, estas convicciones que tú tienes y estas metas, ¿no? Entonces, en lo personal, ha sido mi mayor aprendizaje durante estos meses de tanto reto, ¿no? Aprender a mirar al cielo y tener estas certezas, ¿no? Que me ayudan a navegar la incertidumbre. Y es cierto, regresar. ¿Cuál es el objetivo de esta materia? Sí, o sea, y a partir de ahí puedes inventar y puedes experimentar, puedes hacer tantas cosas. Sí. Y se nos olvida. Se nos olvida. Preguntarte, bueno, al final, ¿qué es lo que quiero lograr? Ya viene la claridad, ¿no? Ahí está la estrella que nos guía. Ahí está la estrella, sí, tal cual. Ana Julieta, te tocó también como mamá. Sí. Que además tus hijos en edad chiquitos. Difícil. Sí, 3 años y 5 años. ¿Cómo te fue con ellos, así tan pequeñitos? Híjole, pues mira, fue un aprendizaje para mí, porque yo sí confieso que era de esas mamás que dejaban a sus hijos en la escuela, ¿no? Y pues la parte académica, pues se la dejaba a la escuela, ¿no? Y eso que yo soy pedagoga. Entonces, bueno. Entonces, para mí fue involucrarme más en la educación de mis hijos, en cuanto a la parte académica, pero además mis hijos eran muy chiquitos, o sea, a Juan Andrés, que tiene 5 años, pues estaba aprendiendo a escribir, entonces había que enseñarle a tomar el lápiz, ¿no? Y por muy pedagoga que soy, nunca he trabajado en el preescolar, ¿no? Entonces, híjole, fue como también valorar el trabajo de los maestros. Claro. Es decir, o sea, de verdad los maestros, qué gran trabajo, los maestros de preescolar, ¿no? Qué gran trabajo hacen de tener esta paciencia, de enseñarles a los niños la pinza, de cómo se agarra el lápiz, y también el reto pues de motivar a los niños, a mis hijos, a que siguieran estudiando, porque no creas que todos los días querían hacer el trabajo, ¿no? Entonces era como que siguieran, y luego yo siempre les digo a mis amigos que yo soy mamá gallina. Entonces, a donde va la gallina, ahí van los pollitos, ¿no? Entonces, yo tenía una junta de trabajo de la universidad y me iba a la recámara y pues ahí iban mis pollitos atrás de mí a preguntarme. Entonces, sí fue bien difícil, esa parte sí fue bien compleja. Sí, yo estoy muy a favor del home office, sin embargo, sí requerimos tener nuestros espacios, ¿no? de trabajo y de estudio, pero para mí fue como valorar el trabajo de los docentes, involucrarme más en el desarrollo y en el aprendizaje de mis hijos. Y
bueno, también me sirvieron un poco de experimento y de laboratorio, ¿eh? O sea, de probar si todas estas técnicas y metodologías de enseñanza que los pedagogos desde el escritorio decimos, a ver si de verdad funcionan con los chiquitos, exactamente. ¿no? Entonces, la verdad fue una experiencia muy enriquecedora. ¿Qué le recomendarías a las mamás y a los papás que van a seguir esto? Hay todavía escuelas que no han regresado, hay escuelas que regresaron y que tuvieron que irse otra vez al encierro porque hubo contagios. ¿Qué les recomendarías? Sí es importante tomarse en serio la educación de los niños, a los papás que hacen escuela en casa, homeschooling, y que han sacado del sistema a sus hijos, ¿no? De la desescolarización, ¿no? El homeschooling existía antes de la pandemia, entonces sí es una opción, ¿no? Para las familias que así lo decidan. Yo lo que les recomiendo es súmense a un programa de educación formal homeschooling. O sea, ya existen en internet instituciones homeschooling que les mandan a los papás el programa, los libros, los ejercicios, la planeación semanal. Entonces, no pidan ayuda. O sea, sí hagan un poquito más formal el homeschooling, ¿no? Eso les recomendaría a los papás, o sea, no es nada más de, ay, bueno, ¿hoy qué te interesa saber? Pues hoy me interesa saber sobre los incas. Pues qué padre, aprovechamos, pero trabajamos entonces un proyecto que los pedagogos decimos transversal, ¿no? Y entonces, si el interés del niño ese día es los incas, pues leemos sobre los incas y luego el niño tiene que escribir una oración, ¿no? Y entonces trabajamos la lectoescritura sobre el tema. Y luego, o lo trabajamos con matemáticas, con algún ejercicio sencillo en casa. Entonces, papás y mamás que hacen educación en casa, fórmense, lean libros de homeschooling, lean libros de pedagogía, pidan ayuda, súbanse a estas plataformas que les dan todo el material, tengan horarios, tengan rutinas, todo eso ayuda. Eso nos ayuda mucho en la pandemia, tener una rutina, que a los niños también eso les ayuda mucho. Una rutina. Una rutina, saber qué sigue. Tener límites. Sí, exacto. En el horario, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué actividad sigue? Integrar la parte de la casa, ¿no? Aprender las labores de casa, participar en esas labores. Como que sumar ese espacio de la casa a la educación, que eso fue algo muy bonito, que algunos docentes que aprovecharon durante la pandemia. Que andaban haciendo experimentos químicos en su cocina y haciendo cosas en el jardín. Eso fue muy acertado, la verdad, sí. Hace 3 semanas estuvo aquí Mariana Ortiz. Ella fue la secretaria de la Juventud aquí en Querétaro y platicando con ella nos decía esta brecha entre hombres y mujeres, donde los papás nos metemos muy poquito en la parte de la educación de nuestros hijos. Se lo dejamos a la mamá y le decimos, ahí está, es tu responsabilidad. Claro que esto ha ido disminuyendo, se ha ido equilibrando ya un poquito más, pero creo que también sería importante que los papás fuéramos menos proveedores y más participantes de la vida, de la educación, de todo lo que pasa en la casa. Creo que también sería muy importante. Sí, es correcto. Y además, si los papás hacen eso, se involucran los papás varones, ¿no? Se involucran en las labores del hogar, el cuidado de los hijos lo ven y lo aprenden, ¿no? Entonces, me acuerdo que fui a una conferencia antes del COVID, ¿no? Cuando las conferencias eran como más presenciales, y preguntaban ahí, a ver, el conferencista decía, levanten la mano los varones que están aquí que cambiaron los pañales de sus hijos, ¿no? Y entonces era gente joven, o sea, la gente como más grande nunca había cambiado un pañal, ¿no? Entonces, yo creo que sí hemos avanzado, o sea, yo creo que sí estamos avanzando y cada vez cala más el tema de la equidad y de la complementariedad también. Nos quedan 2 minutos. Ok. Y te quiero preguntar, ¿qué le recomendarías tú? ¿Cuáles serían tus tips para directores de escuela? Ok. Directores de escuela, las plataformas educativas, los LMS, no son un acceso de lujo, son una necesidad. La pandemia nos vino a demostrar
que hay que invertir en las plataformas tecnológicas, que les van a ayudar a administrar mejor los cursos de los profesores, a tener los contenidos organizados ahí. Entonces, inviertan en plataformas tecnológicas, inviertan en herramientas digitales. No es necesario solamente los salones físicos, sino las plataformas, número 1. Número 2, hay que actualizar a los profesores, hay que invertir en la capacitación docente. Eso no es un accesorio de lujo, es algo muy importante. La capacitación y la transformación de los docentes en el aula, eso les va a dar muchos frutos. Y pues aprender que estamos en este mundo cambiante, divergente, ambiguo, ¿no? Entonces hay que actualizar nuestras actividades, nuestros planes y programas de estudio. Entonces, la actualización tanto de la planta docente como de los programas es muy importante para tener egresados que tengan las competencias adecuadas para enfrentar la siguiente etapa, ya sea la profesional o la siguiente etapa educativa. Ana Julieta, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estos temas son el presente. Sí. De repente pensábamos que era el futuro, pero es el hoy. Y si no hacemos estas inversiones, lo que va a pasar es que también va a haber una brecha digital entre las escuelas, las universidades que están invirtiendo en estos temas tan importantes, que en verdad no son un lujo, son una necesidad. Son una necesidad, sí. Entonces, no queremos ver esas brechas que se dan entre comunidades, que se dan aquí mismo, podrían empezar a darse entre escuelas. Exacto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Eres una apasionada de este tema. Me encanta. ¿Se ve? Sí, me encanta. ¿Puedo pedir que me sigan en Twitter? Por supuesto. Bueno, síganme en Twitter, anajul17, @anajul17. Ahí tuiteo mucho sobre educación a distancia, tecnología educativa, y si quieren estar en contacto, Twitter, @anajul17. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en una edición más de Educación y Conciencia.